Estamos llegando también al final del estudio de la carta a los tesalonicenses, de la segunda carta a los tesalonicenses, y entre este miércoles y el miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a tratar de terminar con este estudio, que hace unos miércoles que venimos pensando en este escrito de Pablo para un grupo de hermanos que también estaba pasando por momentos de tribulación, de incertidumbre, de dificultades, y Pablo aclara un poco la situación, aclara algunas confusiones doctrinales para personas que estaban un poco desorientadas en cuanto a lo que tenía que ver con los sucesos de los últimos tiempos. Pero al final de la carta estábamos mirando cómo Pablo tiene que ajustar también algunas cosas que tenían que ver con la vida cotidiana, con el devenir práctico de la vida y sobre todo con el ámbito laboral. Ahora lo vamos a estar leyendo y repasando, pero Pablo tiene instrucciones para los hermanos de la iglesia para que sepan cómo tratar a las personas que estaban andando de manera desordenada y también un poco más de severidad para personas que ya habían sido amonestadas en más de una ocasión, pero que no estaban tomando en cuenta el consejo o lo que les decían los hermanos o los liderazgos de la iglesia. Así que vamos a volver al texto, les invito a buscar en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 6. Ustedes disculpen la garganta, que estos días hemos tenido medio complicado ese tema. Y ahora no se puede toser porque la gente se te tira arriba con alcohol. Capaz que un vaso de agua me viene bien. Bueno, tratamos de... El otro día tuve que grabar un mensaje para los hermanos del Faro. Tenía que ir cortando, poniendo pausa, porque no me daba la garganta. Eso es bueno para los que escuchan porque uno trata de no alargarse. Bueno, leemos. Dice el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos. Sigo con el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Vamos a leer hasta acá por ahora y a tratar de ver este aspecto. ¿Cómo tiene que tratar la iglesia a los hermanos que andan desordenadamente, ¿no? O que no estaban siguiendo las instrucciones que el apóstol Pablo había dado en su momento por medio de la palabra y del ejemplo? Vieron que el texto empieza a cambiar un poco de tonalidad, porque Pablo estaba hablando de la confianza que tenían los hermanos en el trabajo en que ellos estaban realizando. Les había pedido que orasen por él y por el ministerio que desarrollaba, pero ahora tiene que poner estas cosas en orden, ¿no? Y es importante la amonestación. A veces es difícil para el que tiene que hacerlo, no es grato para el que tiene que recibirlo, pero es necesario que haya este trabajo de hacer reconsiderar, de hacer pensar, de hacer tratar de volver a las personas de un mal camino o de un error que tomaron o que están a punto de tomar. Y el apóstol Pablo lo está haciendo. Así que en base a la autoridad apostólica que el Señor le había dado, ahora quiere recordar y poner en orden algunas cosas. Y el mandamiento o la ordenanza no es, en principio, para los que estaban andando de manera desordenada, sino para el resto de la iglesia, ¿no? Porque por lo que podemos ver en el conjunto de las dos cartas, la mayoría de los hermanos, ¿no?
el conjunto global de la iglesia eran personas que vivían de acuerdo al llamamiento que Dios había hecho, ¿no? Que se comportaban correctamente, que andaban como el Señor quería que anduviesen. Sin embargo, había algunos que por distintas razones se estaban apartando de ese camino. Y Pablo le escribe, o les habla primero a los creyentes que estaban andando ordenadamente, digámoslo así, para que sepan cómo tratar a sus hermanos que estaban andando de otra manera. Y les dice que se tienen que apartar, ¿no? Primero, pensando en esa palabra desordenado, es un término que tiene que ver con la vida militar y está describiendo a las personas que no marcan el paso, que no van al mismo ritmo que los demás. Nosotros estamos, a veces podemos ver esos desfiles, ¿no?, militares donde todos van haciendo exactamente lo mismo y parece que fueran una especie de clones, ¿no? Sobre todo, no voy a decir ningún país porque van a decir que si pones negrito y se ofenden, no queremos decir nada, pero algunos parece que son como esos programas de computadora que hacen como un reflejo así, todos se mueven exactamente igual, ¿no? Parece que son de la misma altura y tienen la misma cara, no sé. Pero Pablo dice, los que andan desordenadamente son los que no siguen ese ritmo, los que están haciendo una cosa distinta a lo que nosotros mandamos y a lo que nosotros ejemplificamos. Y a esas personas o a esos hermanos, dice el apóstol Pablo, que hay que apartarse. Dice el versículo ahí, 6, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, ¿no? Así que tiene que marcar una distancia con esas personas que estaban teniendo una actitud que no correspondía con el Evangelio del Señor. Oh. Disculpen. Y esto puede parecer duro, ¿no? Y puede parecer contrario al amor cristiano. Sin embargo, Pablo está dejando claro que algunas veces es necesario una actitud así para que la persona sienta que está andando mal y que debe corregir su forma de actuar. No es una excomunión, es decir, no es que esta persona queda fuera de la comunión de la iglesia en lo que tiene que ver con la participación de la cena del Señor o de otros elementos que definen lo que es estar en comunión, pero sí marcar una distancia que le haga ver que su conducta no es la correcta delante del Señor ni delante de la iglesia. Así que Pablo les está pidiendo que hagan eso, ¿no?, para que la persona sienta que tiene que cambiar su manera de actuar. Y entonces él recuerda lo que había hablado y lo que había hecho. No es la primera vez que Pablo trata este tema de la necesidad de trabajar, ¿no?, y de que los creyentes tengan una vida laboral responsable. Ya en la primera carta él había dejado también algunos consejos, ¿no?, y le había escrito a los hermanos la manera en cómo tenían que tratar a los otros, ¿no? Nosotros, recuerdo que hace no mucho tiempo hablamos o hablé de un pasaje que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y que habla de alentar a los de poco ánimo, ¿no? Y una de esas frases dice que amonestéis a los ociosos, es decir, que trataran con aquellos que no estaban haciendo nada para que se pusieran a trabajar. Y el mandamiento de Pablo tiene mucho que ver con su actitud personal y con el ejemplo que le había dado. Pablo todavía no dice qué estaban haciendo las personas que estaban andando desordenadamente. Lo va a decir después, pero ya nos va dando algunas pistas cuando empieza a recordar la enseñanza que había dado y sobre todo la conducta que había tenido. Porque es importante ver esto, ¿no? Pablo no estaba hablando de un marco teórico para actuar en una situación ideal, ¿no?, sino estaba hablando de su propia experiencia y de lo que los creyentes mismos habían visto en Pablo y en los que estaban trabajando con Pablo. Por ejemplo, podemos recordar lo que escribe en la primera carta, si quieren ir un poquito para atrás, primera carta de Tesalonicenses 2, versículo 9. Dice ahí, primera Tesalonicenses 2:9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno del Señor que lo llamó a su reino y gloria. Así que Pablo estaba hablando de lo que él mismo había hecho en el pasado, de la forma en cómo se había conducido y de cosas que los creyentes habían visto de primera mano en la vida de Pablo. Pablo era un apóstol y Pablo era un misionero y él tenía el privilegio de ser sustentado, ¿no? De no tener que trabajar para tener un sustento, porque el Señor mismo había ordenado a los que vivían del Evangelio o los que predicaban el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Sin embargo, Pablo, como vamos a ver, él había rehusado ese derecho para no ser gravoso a los hermanos y para no dar ocasión a los que lo estaban acusando. Así que él había decidido, por voluntad personal, ¿no? Porque él quería que el Evangelio corriera libremente, que no tuviera obstáculos, ni tuviera ninguna mancha, ¿no? Por más que se trataba de una cosa que otros usaban para acusarlo falsamente, él quitaba de en medio todo obstáculo y él había decidido trabajar para ganar el sustento, para que él y los que estaban con él tuvieran lo necesario para vivir y para servir. Y eso no era algo que solamente Pablo había hecho en Tesalónica, sino que también en el discurso que él da en el capítulo 20 de Hechos a hermanos ancianos de la iglesia de Éfeso, les menciona lo mismo. Les voy a recordar el pasaje, si lo quieren buscar, está en Hechos capítulo 20, versículo 31. Y él le dice a los creyentes, este grupo de hermanos ancianos, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Tremendo ejemplo del apóstol Pablo, que había trabajado arduamente, ¿no? Porque él en 3 pasajes que hemos leído menciona las mismas cosas, ¿no? Cómo había trabajado de noche y de día, con afán y fatiga. Quiere decir, era un trabajo que le demandaba un sacrificio físico, una dedicación de tiempo, pero él lo hacía con gozo y lo hacía con alegría porque era un medio para poder seguir sirviendo al Señor. Y él dice que esto lo había hecho para no ser gravoso a los hermanos, es decir, para no ser una carga económica para la iglesia, ¿no? Muchos de ellos estaban viviendo tiempos de extrema necesidad cuando Pablo estaba ahí, pero también para dejar un ejemplo, ¿ya? Y quiero resaltar 3 cosas rápidamente que podemos encontrar en el ejemplo de Pablo. Primero, Pablo nos enseña que es posible ceder un derecho para beneficiar a otros o para beneficiar la obra del Señor, ¿no? Nadie se muere. Yo les decía recién, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 que Dios mismo había establecido que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, que las personas que tienen una comisión dada por Dios para dedicar todo su tiempo a la obra del Señor, los que nosotros llamamos misioneros ahora, ¿no? Las personas que están dedicando todo su tiempo a servir al Señor, no puedan tener un sustento de sus hermanos para que ellos puedan dedicarse de manera plena a la obra de la predicación y de la evangelización. Eso es algo que el Señor estableció, es un privilegio que deben tener y es algo que los demás tenemos que preocuparnos porque no falte el sustento para quienes están trabajando en eso. Y la Biblia insiste en que tienen que ser dignos de doble honor. Y Pablo no está en contra de eso en absoluto, pero él dice que ha decidido, ¿no?, dejar ese derecho de lado para no perjudicar a la obra del Señor. Porque Pablo tenía muchos acusadores, personas que iban atrás de él acusándolo falsamente de cosas que no hacía. Y una de las razones por las cuales lo acusaba decía, lo que quiere es sacarle plata a la gente. Entonces Pablo, para evitar ese malentendido o dar esa imagen distorsionada, había asumido este criterio y había cedido su derecho para poder beneficiar la obra del Señor. Y eso es un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque
Vivimos en un mundo que está cada vez más aferrado a los derechos que le corresponden, ¿no? Y una sociedad cada vez más intensa en eso. Lo podemos ver, aquellos que tenemos la desgracia de tener redes sociales, cómo constantemente está esa puja por los derechos de pedir cada vez más, y parece que si uno cede un derecho es un nabo y que está mal, ¿no? Y Pablo nos dice, mira, se puede ceder un derecho para beneficiar a otro, ¿no? Y si estamos beneficiando a la obra del Señor, mucho mejor, porque el Señor no pasa por alto esa actitud de generosidad. La segunda cosa que Pablo nos deja ejemplo es que se puede trabajar arduamente sin descuidar la obra del Señor. El trabajo no es un impedimento para que podamos servir al Señor. Miren, a veces para podernos entender hablamos del trabajo secular, para referirnos a lo que hacemos en nuestro lugar de empleo, donde nos pagan un sueldo, ¿no? Pero en realidad, lo hemos dicho muchas veces, la Biblia no tiene ese concepto del trabajo, porque nos enseña que cualquier cosa que nosotros hagamos es un servicio para el Señor. Aunque estemos trabajando para nuestro patrón, para la empresa que nos paga el sueldo o el lugar donde nosotros tenemos nuestro ingreso, ese trabajo no es una cosa aparte de nuestra vida cristiana, es una parte integral, ¿no? Y en Colosenses y en Efesios, Pablo le recuerda a los hermanos, especialmente a los que eran siervos, a los que eran esclavos, que cuando estaban sirviendo a su patrón, en realidad estaban sirviendo al Señor. Y que mucho más allá de la recompensa que puedan tener por ese trabajo, por el salario que saquen, estaban recibiendo o iban a recibir una recompensa que iba a venir de parte del Señor. Así que ese trabajo es un servicio al Señor. Pero también, además de eso, podemos hacer muchas otras cosas más allá de nuestro horario habitual. Y qué bueno es ver gente que después de trabajar, ¿no? Después de dedicar 8 o 9 o más horas a trabajar, tiene tiempo para dedicarse a la obra del Señor, para venir acá a servir en un ministerio, para hacer una visita o para hacer cualquier otra cosa, ¿no? No lo podemos limitar solamente a estar en una reunión o una actividad, ¿no? Dedicar tiempo a preparar un mensaje, 1000 cosas que podemos hacer para servir al Señor por encima del tiempo que dedicamos a trabajar, y a pesar del cansancio y a pesar de un montón de cosas que son sin duda limitaciones, ¿no? El cansancio no es un impedimento, ¿no? Es una posibilidad de caminar esa milla extra que nos permite seguir sirviendo al Señor, ¿no? A pesar de tener menos tiempo y a pesar de tener también un cansancio físico que es normal. Y la tercera cosa que quiero mencionar que Pablo enseña con su ejemplo es que se puede vivir espiritualmente sin ceder o sin perder responsabilidad laboral, ¿no? Porque aparentemente los que estaban dedicados a no hacer nada, como vamos a ver en el versículo 12, eran personas que estaban esperando al Señor, ¿no? Y como el Señor venía de manera inminente, ellos decían, ¿para qué voy a trabajar si ya el Señor viene, ¿no? Capaz que ni llego a cobrar los días a fin de mes. Entonces se quedaban esperando al Señor de una manera muy espiritual. Pero a la hora de llenar la panza, iban a la casa del hermano menos espiritual que sí trabajaba, ¿no? Y estaban generando una situación de tensión. Y Pablo les recuerda o les deja el ejemplo de que se puede trabajar y ser responsable en el trabajo, en el estudio o en lo que uno esté haciendo, y al mismo tiempo tener plena conciencia de que el Señor puede regresar en cualquier momento. Pablo en la primera carta habla del retorno del Señor y él lo tiene muy presente, y él dice que cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Pablo esperaba que el Señor Jesucristo venga en breve, pero no dejaba de trabajar por eso, ni dejaba de ser responsable con las otras cosas que el Señor le había pedido en su vida, en lo que tenía que ver con lo laboral, ¿no? Así que es posible esa combinación de servicio, de espiritualidad y también de responsabilidad. Y después que Pablo habla un poco de su ejemplo, volvemos al texto ahora, ¿no? Donde Pablo recuerda cómo habían trabajado, ¿no? Estuvimos comentando ya el versículo 8 que dice, no comimos pan de nadie, trabajamos con afán y fatiga para ser ejemplo. Dice, cuando estábamos entre vosotros, les recordamos esto, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no?
Y esta frase, si bien puede parecer dura, tenía que ver con la actitud que el creyente tiene que tener hacia el trabajo. Pablo decía, nosotros no hemos comido gratuitamente el pan de nadie, ¿no? Hemos estado trabajando responsablemente para darles un ejemplo. Y la razón por la que Pablo hace eso es porque esta actitud o este andar desordenado no solamente tenía que ver con algunos pocos vivos que estaban sin hacer nada, sino las consecuencias que eso estaba trayendo en la congregación. No estaba en juego solamente el pecado de la pereza o el desorden en su vida de algunos hermanos, sino también otras cosas asociadas que tenía que ver con la conducta de estas personas que no estaban haciendo nada. Como no estaban haciendo nada, dedicaban su tiempo a andar de casa en casa y a meterse en lo que no les tocaba, ¿no? Seguramente relacionado esto con eso de andar llevando y trayendo información entre las casas y las cosas que habitualmente suceden cuando nos juntamos y no tenemos cuidado de lo que hablamos, ¿no? De lo que a veces sale de nuestra boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces tenemos que arrepentirnos o pensar, ¿no? Reflexionar en lo que estamos hablando, porque nos damos cuenta de cuántas cosas hay ahí que no tendrían que estar, ¿no? Y nos juntamos con alguien y lo que sale es crítica, es queja, es murmuración y a veces cosas que después no se pueden volver atrás. Y es importante tener en cuenta eso. Y Pablo, para evitar estos dos males, les recuerda a los hermanos que si no querían trabajar, que no comieran, que cada uno coma, como dice más adelante, sosegadamente su propio pan. Y es importante enfatizar lo que Pablo dice, ¿no? Para que no haya malos entendidos, porque Pablo dice el que no quiere trabajar, que no coma. No dice el que no trabaja, no coma. Es muy diferente, porque acá no está pensando en gente que por distintas situaciones de la vida no tenían un trabajo o no podían trabajar por alguna enfermedad o por desempleo, como es tan habitual en nuestras sociedades, sino en personas que deliberadamente rehusaban tener un trabajo, porque no les interesaba, porque fácilmente podían obtener su sustento dependiendo y abusando en ocasiones de la generosidad de otras personas. Así que Pablo les dice a ellos que esa actitud no la podían hacer, ¿no? Y les dice a los que estaban andando ordenadamente que no alienten ni alimenten esa conducta desordenada para que la gente tenga que recurrir al trabajo como forma de ganar su sustento, como Dios enseña en la palabra que tenemos que hacer. El trabajo es un asunto que la Biblia habla muchas veces, ¿no? Y es importante que lo recalquemos porque es un valor de la ética cristiana que a veces puede parecerse o puede distorsionarse. Hay muchas personas que creen, incluso gente que a veces conoce la Biblia, que cree que el trabajo es una maldición que vino como consecuencia del pecado de Adán, ¿no? Y por eso tiene una mirada hacia el trabajo negativa, ¿no? Y dice, el trabajo es consecuencia del pecado, y eso no es cierto, ¿no? Porque Dios había mandado al hombre labrar y cuidar el huerto de Edén antes de que cayera en pecado, de manera que el trabajo es una bendición de Dios, y el trabajo es algo que no solamente nos realiza como personas, sino que nos hace, no sé si la palabra correcta es compararnos o ser iguales a Dios, pero lo digo en este sentido, ¿no? Dios es un creador, ¿no? Es creador. Y los seres humanos, a través del trabajo, podemos colaborar con Dios en ese aspecto, en el aspecto de la transformación de la naturaleza, en la utilización de los recursos para producir las cosas que nosotros necesitamos, ¿no? La Escritura dice que Dios preparó la creación de tal manera que sea necesaria esta colaboración entre los procesos naturales y el trabajo humano, ¿no? Porque si bien las plantas pueden crecer y dar fruto sin intervención humana, para que realmente haya una mayor productividad, para que rinda más y para que generen más alimento, se necesita el trabajo del ser humano, ¿no? Por eso a veces la Biblia utiliza esa figura, hablando del propio Jesucristo como el labrador, ¿no? Que cuida la vid, que la poda para que dé más fruto.
Pablo también usa esa figura, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay una parte que hace Dios, pero hay una parte que también nosotros hacemos como colaboradores de Dios en ese sentido. También el trabajo nos ayuda, ¿no? Como forma de servir a Dios, como decíamos recién, cuando estamos hablando de trabajar en un lugar para ganar el sustento, pero también para servir a Dios. Y también el trabajo es la manera honrada que la Biblia nos dice que tenemos para ganar nuestro sustento, ¿no? Cada uno coma sosegadamente su propio pan, dice acá. Pero no solamente con una ambición personalista o egoísta, porque eso también es una clave distintiva de la Escritura, que nos dice, trabajen para tener lo que ustedes quieren tener, para alcanzar sus sueños y sus metas, sino que la Escritura también tiene el foco en los otros. Y dice, por ejemplo, como leímos en Hechos, que ellos había trabajado para él, para los que estaban con él, y para compartir con el que padecía necesidad, ¿no? Pablo escribe a los Efesios y les dice que tienen que cambiar su ética, y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para compartir con el que padece necesidad. Así que la Biblia siempre nos habla de eso, ¿no? De un sustento, del cuidado de la familia de la fe, pero también con una mirada puesta en los demás y en la ayuda a los otros, ¿no? También el trabajo nos sirve como forma de ayudar a la comunidad. Pero con esta actitud, ¿no? O con este cuidado. A veces hay un refrán que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y yo no sé, me atrevería a decir, lo digo directamente, eso no es tan así en la Biblia. No es tan así en la Biblia, ¿no? En la Biblia nos llama a mirar a quién hacemos el bien. No para retasear, sino para orientar nuestra ayuda de una manera sabia y que no termine perjudicando a la persona que queremos ayudar. Esto no es el tema tanto de la charla de hoy, pero sí tiene que ver, ¿no? Porque estos hermanos no necesitaban una ayuda económica, necesitaban una ayuda anímica para que se dieran cuenta que necesitaban ponerse a trabajar, ¿no? Ponerse a trabajar para comer sosegadamente su propio pan, ¿no? Que se dedicaran a trabajar en vez de estar sin hacer nada y que ese ocio los llevara a cometer otros pecados que estaban perjudicando a la iglesia porque estaban sembrando seguramente ahí comentarios negativos y porque además estaban tensionando, ¿no? la generosidad de los hermanos que sí estaban trabajando y ganando su sustento. Y Pablo termina con una frase que también vamos a cerrar con esta reflexión, que es el versículo 13, y dice ahí, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, ¿no? Había arrancado hablándole a los que estaban andando ordenadamente, pidiéndoles que no se juntaran con los que estaban andando mal. Después les dice a los que estaban andando de manera desordenada, andando de haraganes y de chusmas, que trabajen, ¿no? Sosegadamente. Y ahora vuelve a los hermanos, ¿no? A los que estaban andando ordenadamente para decirles, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y me gusta esto, porque siempre la Escritura logra ese equilibrio tan difícil entre la gracia y la verdad, ¿no? Entre el amor fraternal bien entendido, ¿no? Y la aplicación de la disciplina o de la justicia de Dios. Había que poner coto a alguna actitud desordenada que estaba generando rispideces en la iglesia, pero por otro lado no tendrían que irse para el otro lado para dejar en la indiferencia a personas que quizás sí lo necesitaban o que necesitaban un tiempo para encaminarse, ¿no? Y qué importante es que nosotros tengamos también esa actitud de pensar en la gracia por encima de todo, ¿no? Como dice a los colosenses, el sobre todo del amor, de la vida cristiana es el amor, ¿no? Sobre toda cosa tenemos que amarnos fraternalmente los unos a los otros. Y puede haber faltas y puede haber errores y puede haber conductas que no estén bien, pero por encima de todo eso no nos cansemos de hacer el bien. Y que el Señor nos ayude, ¿no? A que podamos hacer el bien, mirando a quién, ¿no? Bendiciendo a aquellos que necesitan ayuda y ayudando a aquellos que a veces les hace falta una palabra de ánimo o de corrección. Que Dios bendiga su palabra.